Hola, un saludo a Cáritas, diócesis del estado La Guaira. Mi nombre es Gilberto León, yo soy coronel del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, nacido, criado aquí en el estado La Guaira, conocedor, por supuesto, de todo y cada uno de los riesgos importantes que tiene el estado. Soy doctor en Seguridad Ciudadana, mención bomberos, por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de gestión de riesgo y gestión de riesgo del estado La Guaira propiamente dicho. La gestión de riesgo del estado La Guaira pues no nace justamente en el año 1999, sin embargo es un antes y un después a partir de esa fecha. Si bien es cierto, la gestión de riesgo es todos aquellos actos encaminados a prevenir los impactos tanto de los eventos antrópicos como los eventos naturales que se pudieran originar y que pudieran afectar principalmente a los seres humanos. Riesgo, entonces, de acuerdo a su significado, pues riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. Y esa medida de la magnitud de los daños viene a ser lo que pudiéramos nosotros representar como una futura materialización convertida en una emergencia de carácter mayor o un desastre. Vemos la vulnerabilidad que forma parte integral de la ecuación del riesgo o de la gestión de riesgo. La vulnerabilidad no es otra cosa que lo débil, lo frágil que puede estar el ciudadano frente a una situación de gran peligro, producto de o una acción antrópica o una acción natural. Por ejemplo, le cito lo delgado que puede ser una acción antrópica y una acción natural. La acción antrópica es aquella provocada por el hombre. Aquí vemos varios escenarios. Esta acción, que es una vivienda prácticamente frágil ante cualquier evento generador de daño, llámese terremoto, llámese vientos huracanados, llámese lluvias extraordinarias, etcétera, pudieran hacer que esta casa se derribe. Ahora, ¿el evento será natural o será antrópico? Desde luego que debe ser antrópico. Esto es provocado por el hombre. Aquí vemos quebradas que solamente, y aquí marco una diferencia importante entre una quebrada y un río. Una quebrada baja agua solamente cuando llueve. Un río no. Un río tiene agua de manera constante. Esa es la diferencia entre la definición de río y la definición de quebrada. Aquí vemos nosotros entonces cómo estas quebradas, donde no baja agua de manera permanente, están colmadas de desechos sólidos. Y estos desechos sólidos van desde la basura normal y corriente hasta neveras en desuso, televisores, lavadoras, y para ustedes de contar. La gente, desde luego, al tener este tipo de comportamiento, bien sea porque no tiene cómo trasladar esa basura de manera fácil, de manera cotidiana, hasta los depósitos de basura principal por donde pasan los camiones recolectores. De no ser así, pues lo vierten a la quebrada, que es lo más fácil que ellos consideran. Y esto, cuando hay lluvias extraordinarias, que por allí con toda seguridad va a bajar agua, van a arrastrar estos sedimentos más los sedimentos naturales, que son piedra, lodo y árboles que se puedan desprender de la corteza, y van a arrastrar todo eso. Esto tiene comportamientos diversos e impredecibles. Pueden haber grandes diques que contengan el agua y después se desprendan por la fuerza del agua, pudiera suceder. O que haya una ola, una avalancha, que para la tragedia de 1999 se le llamó deslave, y fue la primera vez que se le dio esa connotación. Deslave de agua, palo, piedra, lodo y desechos sólidos. ¿Esto pudiera suceder? Por supuesto que sí. Entonces el evento sería antrópico o natural. Desde luego que seguimos viendo que la tendencia a que sea antrópico es bastante grande. Aquí vemos nosotros unas lluvias normales, ordinarias, cómo rápidamente se inunda la vialidad principal. Imagínense ustedes que pueda estar sucediendo aguas arriba. Esta vialidad principal se inunda por razones diversas.
Una, podemos citar, es que los drenajes de Ventanilla han sido tapados por los diferentes asfaltados y pavimentación de la vialidad. Pavimentan, asfaltan y tapan los alcantarillados que tienen que ver con el drenaje, aun cuando hay drenajes que en la tragedia del 99 fueron lamentablemente pues obstruidos por la sedimentación y todavía no han sido recuperados. Todo esto sucede en torno a los grandes desarrollos importantísimos, no tan solo para el estado de La Guaira, sino para el país. Y me refiero yo a puerto y aeropuerto. Ya ustedes ven las instalaciones portuarias y cómo están amenazadas con un sinnúmero de situaciones de alto riesgo. Seguimos. Amenaza. ¿A qué se le denomina amenaza? Amenaza son aquellos elementos del medio ambiente que son peligrosos al hombre y que están causados por fuerzas extrañas a él. Ejemplo, huracanes, maremotos, tsunamis, terremotos, sequías, incendios de vegetación, grandes tormentas, tormentas eléctricas, lluvias extraordinarias que por lo general no son lluvias normales y corrientes, sino son lluvias que superan la cantidad de agua que puede resistir el suelo. Y al lado tenemos una foto importante porque es una foto de ese evento que se denominó Deslave de Vargas y que aquí está la zona, una de las zonas más pobladas y afectadas, como fue la zona de Los Corales, Tanaguarena. Entonces aquí podemos ver cómo esa avalancha de lodo, piedra y palo, árboles, etcétera, lograron bajar a través de sus cauces naturales y lograron arrasar con todo lo que estaba a su paso. Sin embargo, podemos ver que la zona afectada, propiamente dicha, es muy poco, la zona devastada, perdón, pero la zona afectada es todo el estado porque las vialidades y servicios básicos fueron destruidos en su totalidad. Pero amenaza entonces es aquello que no puede el hombre detener ni tratar de controlar. Son eventos que tradicionalmente, históricamente, se van a repetir en el tiempo. La capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta, evidentemente que la capacidad de respuesta tiene que ver con cómo estamos preparados, pero desde el punto de vista de los organismos de seguridad ciudadana y cómo estos organismos de seguridad ciudadana han preparado a la población civil. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya se tiene un histórico de lo sucedido en el terremoto del año 1967, del deslave ocurrido en el año 1999, por nombrarle dos fechas icónicas en materia de tragedias, no es menos cierto que la población es la que conoce perfectamente bien cómo es que va a dirigirse o cómo es que va a actuar frente a una situación de esta. Ya con la experiencia vivida tanto en el año 67 como en el año 99. Desde luego, han transcurrido los años, ha pasado el tiempo, se han ido esas generaciones que estaban en el año 67 en pleno actuar, en esa edad madura, ya son ancianos y que ya algunos recuerdan, otros ya no están con nosotros. ¿Eso qué significa? Que es probable que esa brecha se pierda. Sin embargo, existe mucha documentación acerca de esos eventos y pudiéramos trabajar en ello. ¿Qué sucedió en esa oportunidad? ¿Y qué sucedió en la tragedia del año 1999 que puedan ser similares? Bueno, que la gente no sabía qué hacer. Y cuando la gente no sabe qué hacer, la vulnerabilidad es mayor. ¿Qué significa eso? Que el riesgo a morir es mucho más grande. Ahora bien, ¿qué se puede hacer al respecto? Y es lo que implica capacidad de respuesta. Si bien es cierto que los organismos de seguridad ciudadana no se dan abasto frente a una situación de gran magnitud, como pudiera ser una emergencia de carácter mayor o un desastre, si bien es cierto no se dan abasto, lo que se tiene que hacer y lo que se está plasmado en los elementos y, digamos, textos jurídicos que lo señalan de esa manera, es la preparación comunitaria. La preparación comunitaria que recae fundamentalmente en protección civil.
¿Y qué debe suceder? Bueno, debe suceder algo similar a lo que aquí está plasmado, que es cómo se reúnen con las comunidades, con las fuerzas vivas, para tratar de llevar cursos que sirvan para hacer menos vulnerable a la población, para fortalecerlo, robustecerlo ante esos eventos generadores de daño que seguramente se van a repetir en el tiempo. Mientras más nos alejamos del terremoto del 67, más nos estamos acercando al próximo. Mientras más nos alejamos del deslave del 99, más nos estamos acercando al próximo. Entonces, si algo tenemos seguro, es que eso va a ocurrir. Si algo debemos saber y conocer, es que eso se va a repetir. Y por lo tanto tenemos que tomar medidas. Medidas para que la gente, sobre todo la gente, sepa cuáles son sus vías de escape, a qué hora se puede tomar esa decisión, no esperar a que ya la emergencia la podamos tener en nuestras manos para aquellas situaciones que se puede prever o que vienen de manera graneaditas, ¿no? Como es el caso del deslave de Vargas, que no fue de manera abrupto, violento del todo, porque tuvo unos días previos donde ya se estaba generando como que en cámara lenta lo que después fue la gran tragedia. Y ahí se pudieron haber tomado decisiones importantes que no estábamos preparados para tomar ni estábamos preparados para asumir. Frente a un terremoto hay situaciones que se pueden desarrollar en el momento, pero tiene que haber una preparación previa para lo que debemos estar entrenados, capacitados para poder hacerlo. Ahora bien, para entender gestión de riesgo en relación a lo que estamos viviendo, aquí les traigo un ejemplo de la fórmula de gestión de riesgo. Amenaza por vulnerabilidad sobre la baja capacidad es igual a riesgo o un alto riesgo. Entonces vemos aquí los diferentes escenarios. Amenaza por vulnerabilidad sobre mayor capacidad es igual a menor riesgo. Si tenemos una baja capacidad, el riesgo aumenta. Si tenemos una mayor capacidad de respuesta, el riesgo evidentemente es menor. Y esto lo pudiéramos hacer basándonos en una relación, digamos, algo subjetiva, pero que nos ayuda a entender mejor la fórmula. Amenaza del 1 al 100%, entonces nosotros podemos actualmente considerar que el estado de La Guaira y aquellas partes que fueron destruidas por el deslave de 1999, estamos en un 95% de esos riesgos. ¿Por qué? Porque las quebradas y ríos están colmatados. ¿Qué significa colmatados? Que están totalmente alineados con la vialidad, porque están repletos de sedimentos, tanto sedimentos orgánicos como sedimentos inorgánicos. Vulnerabilidad es que no se ha preparado la población, y eso es una gran verdad. Aquí no se han hecho planes de emergencia que tengan que ver o que incluyan a la población de manera activa y protagónica, que sea la población la que sepa a dónde debe acudir, qué es lo que debe hacer la población, cómo se preparan para un evento generador de daño y cómo salvaguardar sus vidas frente a una situación como esa. Entonces podemos decir que si la población no ha sido preparada y estamos ingenuos, asimilados a lo que puede ser un bebé frente a una situación de riesgo, entonces podemos decir que estamos en el 100%. Y la capacidad de respuesta, si la capacidad de respuesta no es buena, porque nosotros vemos que no existe capacidad de respuesta por parte del organismo de seguridad ciudadana, podemos decir que es 100%. Si este 95 de amenaza, lo multiplicamos por 100 entre el 10, que es la capacidad de respuesta, vemos que tenemos un 95% de riesgo en el estado Vargas. Eso es dramático, sí lo es. ¿Eso es algo que debe ser tomado en consideración? Por supuesto que sí. Desde luego que esto es una fórmula que no se queda aquí solamente en el modelo matemático, sino que todo inversionista que venga al estado de La Guaira, por ejemplo, a hacer una inversión, desde luego que esto le va a interesar muchísimo, porque aquí es donde va a exigir a los elementos que tienen que dar solución a ciertos y determinados factores, tengan que abocarse a eso. Ejemplo, la limpieza de las quebradas y ríos, son cosas que se tienen que hacer, pero que también hay que hacerlas con conocimiento de causa. Ejemplo, los drenajes.
los, los, los captadores de sedimentación de areniscas y piedras, que son aquellos que fueron construidos en el año 2001, 2002, 2003 por el ministro Genatio, tienen que ser recuperados. ¿Se pueden recuperar? Por supuesto que se pueden recuperar. Hay sectores que están vulnerables porque ya la sedimentación ha colmado esos ríos y esas quebradas. Eso tiene que dragarse y tratar de volver otra vez a su cauce habitual. ¿Por qué? Porque con cualquier lluvia eso se va a salir de su cauce. Y eso es visible ante cualquier mirada de gente que de pronto no conoce de todo esto y que puede que solamente con mirar ya se dé una idea de lo que yo estoy diciendo se pueda materializar. Dios quiera que no, pero tenemos que ser objetivos en esta materia. La capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta, bueno, vemos nosotros cómo se habló en una oportunidad Vargas sin bomberos por cierre técnico en el diario La Verdad del 7 de marzo del 2017. ¿Cómo ha mejorado esto? ¿Cómo esto ha podido cambiar? No creo que hayan cambios sustanciales. Vemos nosotros que aquí pues sigue habiendo una capacidad de respuesta en La Guaira bien limitada. Estaciones de bomberos que vemos vacías en el estado de La Guaira. Eso es altamente preocupante. Debemos hacer un estado de conciencia con relación a esto. La estación de bomberos de Carayaca, por ejemplo, o la estación de bomberos central frente al centro comercial Litoral, podemos verla vacía, sin camiones de bomberos que puedan responder ante una situación de emergencia. Y vemos la estación de bomberos del Junquito también igual, son estaciones de bomberos aquí distantes y estaciones de bomberos centrales. Sin embargo, aquí vemos la estación de bomberos de Iguatá igualmente vacía, la estación de bomberos del Caribe igualmente vacía y la estación de bomberos de Catelamar. Eso está de anteojito, eso puede ser visualizado por cualquier persona que pase por esas estaciones y no quisiera hacer ninguna crítica salvo constructiva. Esto es cuestión de hacer las inversiones correspondientes en reparar los vehículos automotores que están allí y que son para darle respuesta a la situación que se está presentando. Sin embargo, esto es una realidad, no la podemos tapar, no podemos tapar el sol con un dedo, esto es una realidad. Esta realidad sigue siendo una realidad expuesta, camiones que no están en servicio. En cuanto a protección civil del estado La Guaira, vemos también cómo se presenta la misma situación, más o menos es el caso que vive protección civil, vehículos fuera del contexto de servicio por diferentes fallas de orden mecánica. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, en el plan de acción a sigue siendo la limpieza urgente de la sedimentación y desechos sólidos de cauces de principales ríos y quebradas, sobre todo aquellos donde hay mayor población. Eso es lo primero que se debe atacar y después atacar los puntos equidistantes. Planes de contingencia y preparación y concientización de la población. Ahí es donde se tiene que hacer un esfuerzo titánico para que la población ya agarre un estado de conciencia distinto. ¿En qué sentido se va a agarrar ese plan de conciencia distinto? En el sentido de que la población primero conozca cuáles son sus vulnerabilidades frente a las amenazas. Amenazas que pueden detener, pero vulnerabilidades que genera el hombre. ¿Cómo nos hacemos vulnerables? Botando desechos sólidos a la quebrada. Si las personas hacen actos de conciencia con relación a eso, pudiéramos mitigar el riesgo. Y eso es importante. Pero eso solamente se hace de la mano con la comunidad. Gobierno de la mano con la comunidad. Que trabajen juntos, que el organismo que se encarga de la preparación comunitaria, como es el caso de Protección Civil, comience a hacer un trabajo de la mano con la comunidad para hacer conciencia plena de que la comunidad sabe que sus propios riesgos frente a una situación de amenaza están allí, están latentes, están allí y provocados por ellos mismos en muchos casos.
aquellas viviendas que sean vulnerables, bueno, tendrán que reubicar esa familia. No esperemos a que la casa se le venga encima y que esa familia enlute al Estado de La Guaira. Se tenga que hacer a través de Misión Vivienda y a través de todos los elementos que integra el Estado venezolano, pues pueda articularse de tal manera que pueda hacerse una mitigación de riesgo con viviendas vulnerables como la que vimos en las fotos anteriores. Importante inversión en unidades y equipamiento para emergencia y desastre de los organismos de primera y segunda respuesta. Llámese organismos de primera respuesta aquellos como en el caso de bomberos que atienden emergencias de carácter civil. Llámese organismos de segunda respuesta en el caso de protección civil abocada a gestión de riesgo y abocada a acción para prevenir y responder ante situaciones de desastre. Creación del centro de acopio para desastres. Es que tiene que haber un centro de acopio, preferiblemente en una zona que no haya sido impactada ni en el terremoto del 67, ni en la tragedia de Vargas del 99, como es el caso del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sería la zona ideal para tener allí un centro de acopio que pudiera responder a grandes cantidades de elementos que pueden ser utilizados para dar la primera respuesta a una emergencia o una emergencia mayor o un desastre. Lo otro sería a mediano plazo la recuperación de las presas y construir más presas en las cuencas de La Guaira. Y construir más presas es porque hay algunos ríos que no se alcanzaron en aquel momento cuando la gestión del ingeniero Genatio, y que pudieran en esta oportunidad recuperarse. Elaborar e implementar planes para el manejo integral de las cuencas, suelos y agua, incluyendo medidas de restauración y conservación de las cuencas más degradadas a fin de disminuir la posibilidad de deslizamiento y controlar la erosión y los aportes de sedimento, que eso es exactamente lo que está colmatando estas quebradas en este momento. Y otra de las cosas que pudiéramos nosotros relacionar y rápidamente se las menciono, es que existen también una depredación en algunos sectores con llamadas minas de mármol o algo por el estilo, y esas minas de mármol están haciendo una depredación del medio ambiente importante que contorna los principales ríos. Me refiero al río Camurí Grande, donde yo estoy vaticinando que de haber una lluvia extraordinaria la Universidad Simón Bolívar va a desaparecer. Y eso lo estoy diciendo hace unos cuantos años atrás, lo digo con toda responsabilidad porque he recorrido ese río aguas arriba y sé la depredación que han hecho las pseudominas de mármol. Entonces, de polvo de mármol, entre otras cosas, granito, entre otras cosas que están sacando de allí, pero que la depredación de la montaña es impresionante. ¿Cuál es la propuesta de restauración organizacional de la gobernación del Estado de La Guaira con los organismos de seguridad ciudadana? Mire, yo pienso lo siguiente. Yo creo que aquí existe una direccionalidad distinta a la que debería ocurrir. Existe un viceministerio de gestión de riesgo y protección civil. Si bien es cierto, la gobernación del Estado de La Guaira, así como todas las gobernaciones de todos los estados del país, si bien es cierto, esta gobernación del Estado de La Guaira tiene una Secretaría de Seguridad Integral, porque allí han tratado de mezclar lo que es el aspecto de seguridad física, policial, con seguridad, con safety, que es seguridad bomberil, seguridad de protección civil y todos los organismos que se tienen que accionar para la gestión de riesgo. No es menos cierto que ese secretario de Seguridad Ciudadana pues recibe instrucciones y tiene que abocarse a dos áreas sumamente importantes, que es la seguridad policial y la seguridad que tiene que ver con el mundo bomberil. Yo creo que estas dos áreas no se pueden ligar. Yo, en lo particular, para que en verdad se articulen líneas de sostenibilidad en el tiempo, tienen que separarse. Tiene que haber una Secretaría de Seguridad Ciudadana y tiene que haber una Secretaría de Gestión de Riesgo. En la gestión de riesgo no puede verse como algo elemental, básico, que muchas veces no es interpretado de la manera correcta. La gestión de riesgo tiene que recibir lineamientos del viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil y abocarse única y exclusivamente a la gestión de riesgo para que ésta pueda tener su efecto
en el efecto tangible de la gestión de riesgos. Hasta ahora eso no se ha visto en el Estado. Post desastre de Vargas ya llevamos unos cuantos años, más de 25 años que ha ocurrido esto, y todavía nosotros no vemos una gestión de riesgo efectiva y eficiente. Esto nos va a pasar factura. En el mediano plazo nos va a pasar factura. Y esa factura va a ser que el próximo evento va a ser de mayor tamaño y nos va a arrojar mayor número de muertes. Dios no lo quiera, pero lamentablemente eso es así. Es una propuesta nueva que yo estoy haciendo desde aquí, es primera vez que la hago pública, pero es lo que yo considero y creo que es lo que hay que hacer. La gestión de riesgo tiene que separarse, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Gestión de Riesgo. Son dos áreas distintas. Esto es algo que ojalá algún gobierno pudiera verlo, pudiera escucharlo y pudiera analizarlo. Yo creo que es cuestión de someterlo a discusión, pero la gestión de riesgo debe estar aparte para que pueda funcionar en realidad. Entonces la propuesta sería el gobernador, una Secretaría de Gestión de Riesgo, donde haya el Instituto Autónomo de Bomberos para efectos de Vargas, de La Guaira, perdón, el Instituto Autónomo de Protección Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias y Desastres, que es donde se monitoreen todos estos eventos que pudieran convertirse en grandes amenazas materializadas en desastres para el estado de La Guaira. Yo considero también que en cuanto a la propuesta, la alcaldía debería de tener una Secretaría de Gestión de Riesgo para hablar en el mismo idioma, para que el secretario de Gestión de Riesgo pueda hablar con el secretario de Gestión de Riesgo de la Gobernación en la misma línea, en el mismo idioma, y puedan manejar y puedan articular y puedan desarrollar planes que vayan a mitigar estos efectos que sabemos nosotros que son eventos que han pasado y que van a ser recurrentes porque van a volver a ocurrir. Así que esta es la propuesta, pues vendría a manejar exactamente lo mismo. No existe cuerpo de bomberos municipal, pero la ley le da a los municipios capacidad de poder articular y formar sus propios cuerpos de bomberos. Por eso el hecho que no lo tenga ahorita no significa que a futuro no hayan cuerpos de bomberos municipales. A largo plazo, ¿qué podemos hacer a largo plazo? Podemos hacer en relación con la ciencia y la tecnología. Bueno, la formación y preparación de ingenieros y técnicos en el área de hidrometeorología para conducir estudios de predicción del clima, pronósticos hidrometeorológicos y para el análisis de escenarios de cambios climáticos. Que por cierto, el cambio climático, en esta oportunidad debemos nosotros pensar que el cambio climático ya lo estamos viendo cómo está amenazando de una manera impresionante y acercándose a nosotros de una manera impresionante. Ya vemos nosotros cómo ha sucedido eventos verdaderamente críticos, cómo está pasando cosas con el recalentamiento global, etcétera, que nos van a impactar de alguna manera u otra. La temporada de huracanes cada día está más cerca de las costas venezolanas, cada día se aproximan más, cada día tenemos lluvias con más severidad, cada día tenemos eventos climáticos bien importantes. Por lo tanto, hay en La Guaira convergen 8 universidades por encima. Estas 8 universidades tienen que ponerse de acuerdo, porque lo que necesita La Guaira es que haya una preparación, una formación de ingenieros ambientalistas, ingenieros y técnicos en el área hidrometeorológica. Eso es importantísimo porque nosotros ya fuimos afectados y vamos a ser afectados de nuevo. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que eso no ocurra? ¿Y cómo podemos hacer para que las inversiones de un estado de primer mundo turístico como es La Guaira se fortalezca ante esos eventos generadores de daño? La única manera es de que tengamos estos profesionales que empiecen a trabajar de la mano con los grandes hacedores de esas obras de infraestructura, para que esas obras de infraestructura no vayan a ser víctimas de lo que sabemos que va a ser recurrente. Ok, incorporar los posibles efectos del cambio climático en los planes y proyectos de prevención y mitigación de riesgo, basado en proteger todas las infraestructuras que en este momento
se están haciendo grandes inversiones y se pretende en el futuro hacer grandes inversiones de estos eventos generadores de daño que con toda seguridad van a venir y van a ser recurrentes. Es por ello que se debe tener un plan de mitigación de riesgo. Y ese plan de mitigación de riesgo es transversal a todo lo que se pretenda construir en el estado de La Guaira, indiferentemente si es en el ámbito turístico o es en el ámbito de servicio. Así que, bueno, esto es lo que tenía, porque esto es un plan que se efectuó en esta comunidad de enfrente, porque hay un dicho que dicta que en casa de herrero, cuchillo de palo. Bueno, yo quise cambiar ese dicho, yo quise cambiar esa afrenta y hacer algo por mi comunidad. Y esto fue lo que yo hice. Se hizo un plan de emergencia comunitario, no sé si valga la pena comentarlo. Esto es cómo se materializa desde mi punto de vista la gestión de riesgo. Se hizo un plan de emergencia comunitario y esto nace de la siguiente forma. Primero se hizo un diagnóstico de la comunidad Sorocaima, que es esta donde yo vivo. Esto está ubicado en la parroquia Maiquetía, la comunidad Sorocaima, la que está lateral al centro comercial Litoral. La población a intervenir son 380 familias aproximadamente, la cantidad de habitantes son 2.090 personas. De género masculino son 42%, del género femenino son 58%, algo así como 878 hombres y 1.212 mujeres. Los grupos etarios van desde 65 a 80 años el 20% de los adultos, de 18 a 65 años el 50% de los adultos y de 0 a 18 años el 30%, tanto de niños y adolescentes y preadolescentes, que representa un 627 habitantes de ese sector. Aquí esto es una infografía de Google Earth que la podemos obtener fácilmente. Y aquí está la comunidad. Esta es la comunidad Sorocaima. Pero esto que contorna aquí es el río Piedra Azul. Y el río Piedra Azul fue lo que nos quitó la sonrisa de la cara aquel diciembre del año 1999, con la tragedia del desbordamiento, en específico para este sector del río Piedra Azul, que trajo muerte y desolación a esta comunidad. Pero la comunidad muy bien recuerda algunas cosas importantes que han sido plasmadas en lo que nosotros ideamos como mapa de riesgo. Esto formó parte del mapa de riesgo. Si bien es cierto, un área de concentración segura es el centro comercial Litoral, donde no ocurrió absolutamente nada. La población que logró salvaguardar sus vidas lo hizo hacia el centro comercial Litoral, porque esa fue el área donde no pasó absolutamente nada. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, primero, tenemos que identificar que esta comunidad se encuentra en una zona altamente sísmica por la falla San Sebastián. Dicho sea de paso, la iglesia de Maiquetía tiene por nombre Iglesia San Sebastián. La falla se le dio también, o se le connotó ese nombre. Es una falla altamente activa, la falla San Sebastián. Entonces, por lo tanto, no podemos perderla de vista y puede afectar a esta comunidad. Limita por el este, con el río Piedra Azul, es este que está acá, que se ha desbordado causando daños materiales y pérdida de vidas humanas el 16 de diciembre del 99. Limita por el norte con la arteria principal de Vargas, esta es la arteria principal, pero más allá tenemos los almacenes del puerto del Litoral Central, con un patio de contenedores inmensamente grande, con almacenamiento de materiales peligrosos y a 2 kilómetros de la costa del Mar Caribe, con alerta de tsunami en actividad pronosticada por Naciones Unidas. Es decir, hay unas infografías que han dictaminado a través de esos eventos que se hacen anualmente y que financia la Organización de Naciones Unidas con relación a la activación, preparación de los organismos de seguridad ciudadana sobre eventos de tsunami que pudieran suceder en las costas de Latinoamérica. Y ciertamente salimos nosotros reflejados como que pudiéramos vernos afectados. Esto, por supuesto, es una proyección. Limitamos por el oeste, con el centro comercial Litoral. Este es el centro comercial Litoral. Afortunadamente, un sitio muy seguro, porque así quedó demostrado en la tragedia.
¿Cuál fue la primera fase que hicimos, la fase teórica de la Brigada de Emergencia Comunitaria? Fíjense, primero convencer al Consejo Comunal que era necesario tener una Brigada de Emergencia Comunitaria. El Consejo Comunal, no obstante, hizo una reunión con una asamblea general con la comunidad para que la comunidad supiera de esta propuesta. Y en efecto la comunidad lo aceptó y ahí en ese momento se anotaron un sinnúmero de personas para convertirse en comunitarios, conscientes de que su rol a partir de ese momento es salvaguardar la vida de sus vecinos y que iban a ser preparados, capacitados para salvaguardar la vida de sus vecinos. En este caso, primero auxilio en el hogar y en la comunidad, inmovilización y técnicas de traslado de lesionados comunitarios. ¿Pero por qué comunitarios? ¿Cuál es la diferencia entre traslado de lesionados por un bombero, por un protección civil, por un cruz rojista, etcétera, y un traslado de emergencia comunitario? Que la comunidad no tiene camillas, la comunidad no tiene esto, la comunidad no tiene camillas, la comunidad no tiene elementos. Los elementos de la comunidad son aquellos elementos que pueden disponer de la improvisación. Una puerta, por ejemplo, puede ser una camilla, y eso quedó demostrado en cualquier evento generador de daño que impida que los organismos de seguridad ciudadana puedan llegar o que no estén presentes. Por lo tanto, son estas brigadas comunitarias las llamadas a salir al ruedo en el momento apremiante, de circunstancias apremiantes. Vemos prevención y el incendio, prevención de incendios y manejo de uso de extintores portátiles, y ustedes dirán, bueno, pero extintores portátiles, ¿cuánto puede generar en gastos si un extintor portátil recargarlo puede estar por el orden de los 25 o 30 dólares una recarga de un extintor? Bueno, es que sencillamente las empresas que contornan la comunidad tienen que recargar anualmente por mandato de ley sus extintores, porque los bomberos así se lo exigen en sus diferentes inspecciones. Para darle el permiso a bomberos tienen que tener los extintores recargados, y como los extintores se vencen, ese polvo de esos extintores se puede gastar enseñando a la comunidad, y es una buena responsabilidad social empresarial que haría el empresariado. Eso lo hicimos con los empresarios de nuestra comunidad, la cantidad de empresas aduaneras, etcétera, que recargan sus extintores anualmente, y que nosotros le influimos para que nos prestaran esos extintores, hacer la práctica con el polvo químico vencido, y después ellos lo recargaran, porque igual tenían que hacerlo. Emergencias y desastres, se le habló sobre cómo son las emergencias, cómo son los desastres desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista procedimental, y las medidas preventivas para el control de emergencia con materiales peligrosos en el hogar. Control del pánico, importantísimo tema, y definición y elaboración de mapas de riesgo de la comunidad de Sorocaima y el plan de emergencia de desalojo de la comunidad de Sorocaima. En efecto, todo esto se logró materializar en un curso que se hizo con todos los miembros de la comunidad. Algunos de ellos inclusive ya no están con nosotros, ya murieron. Esto es algo que ha sido recurrente, esto es algo que se hizo por primera vez en el 2020, creo que fue 2020, y hemos estado haciendo eventos recurrentes. En la segunda fase de la formación de la emergencia comunitaria hicimos la fase práctica. La fase práctica fue la inmovilización y empaquetamiento de lesionados, traslado de lesionados por 3 y 4 rescatistas, enseñar a la comunidad, empoderar a la comunidad a que puedan hacer su propio traslado, su propio rescate, y salvaguardar la propia vida de sus vecinos, de sus gente que están aquí, que somos nosotros, los que estamos aquí somos nosotros los que tenemos que obedecer a este tipo de respuesta. Se vieron maniobras de RCP, maniobras de Helmich para mujeres embarazadas, adultos y neonatales, práctica de manejo y uso de extintores portátiles con fuego vivo. En la cancha nuestra se hizo esta maniobra. Así se distribuyó. Se hicieron varias postas en las cuales se hizo una relacionada con atención de emergencia con fuegos incipientes y el uso de extintores portátiles, en otra traslado de lesionados, en otra se atendió la prevención y manipulación de materiales peligrosos, en otra se dio RCP y maniobra de Helmich, y en otra se dio todo lo que es el plan sísmico y cuál es el comportamiento que debe tener el ciudadano frente
a una situación sísmica que puede ser abrupta, violenta, porque esto sí es verdad que no avisa y tampoco lo podemos pronosticar. Sin embargo, existe una posición de seguridad sísmica que la comunidad debe saber para que puedan ellos protegerse, salvar su vida ante una situación de esta y no ser menos vulnerables. Aquí está, esto fue lo que se hizo. Aquí está la comunidad en su traslado de lesionados. Aquí se vio cómo se podía hacer inmovilizadores con los zapatos, con las correas, con los elementos que se pueda tener ahí de la comunidad. Aquí vemos la comunidad con los extintores portátiles, cómo se hizo la extinción de fuegos incipientes. Aquí vemos todo el volumen. Aquí está una vez cómo fue ese final feliz cuando todos obtuvieron su premio de haber sido entrenados. El plan de emergencia y desalojo, vaya si es importante. A todas las empresas del país le piden un plan de emergencia y desalojo. A las comunidades no. A las comunidades no le piden eso. Y a las comunidades, entonces, ¿quién las atiende? Es el llamado a protección civil, porque eso aparece en la ley de emergencia y desastre de protección civil. Ahora bien, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, hicimos la planeación y cada brigadista asumió una de las cuadras de nuestra comunidad. Estos brigadistas, abocados a las cuadras de la comunidad, se tenía que hacer un llamado de emergencia, pero no teníamos cómo invertir en parlantes, no teníamos cómo invertir en megáfonos, no teníamos cómo invertir. Adivinen entonces en qué consiste nuestro llamado, y así está estipulado por la comunidad. Es el llamado de las cucharas contra los postes. Cuando tú agarras una cuchara y le pegas al poste y genera ese ruido, eso es un ruido de alerta a la comunidad. Eso es un ruido de alerta. Alerta frente a una emergencia. Alerta frente a una interferencia de alguien que quiera hacerle daño a otra persona de la comunidad. Solamente lo que tiene que hacer es darle con una cucharilla al poste. Inmediatamente todos los vecinos nos alertamos porque ese es el sonido, esa es la alarma. Miren ustedes que es económico, ¿no? Es darle golpecitos a los postes. Eso entonces se planificó de esa manera. Ese día fue el sonar de las cucharas contra los postes. Y esa fue la ley. Pero llegaron algunas personas a colaborar y a contribuir. Llegó un coronel de apellido Cañizales, que llegó con unos milicianos que se incorporaron, y nosotros no los esperábamos, pero llegaron, y qué bien que llegaron. Llegaron algunos amigos que invitamos a Protección Civil Municipal con miras a que nos evaluara, porque si bien es cierto, estábamos haciendo algo, no es menos cierto que nosotros no podíamos autoevaluarnos, tenía que llegar un tercero a evaluarnos. Y ese tercero fue Protección Civil. Invitamos a Protección Civil, se organizó la comunidad. Estos cascos y estos chalecos no fueron inversión de la comunidad, fue un donativo que recibimos, y se pudo equipar a la comunidad con sus cascos y su chaleco, y se logró un desalojo. Ahora bien, en la cuarta fase, en ese mismo día, producto del exitazo que hubo con el desalojo comunitario, fue juramentada la Brigada de Emergencia y Desalojo frente a su comunidad. Aquí está la juramentación de la Brigada de Emergencia y Desalojo. Aquí están todos quienes intervinieron, como ustedes verán, algunos muchachos, otros menos muchachos, otros adultos mayores, pero todos incorporados a la comunidad. Resultados obtenidos, lo más importante: tiempo del desalojo 12 minutos, personas desalojadas 660 personas, 34% aproximadamente de la población. Conteo de fotografías por la concentración vinieron al centro comercial Litoral, que fue el área de concentración segura. Las familias desalojadas fueron 281, uno o dos por miembro de la familia desalojada. Yo creo que para que fuese nuestra primera vez y hacer esta tarea, hubo una gran receptividad por parte de la comunidad. Yo creo que esto fue un logro importantísimo. Se le dio un certificado. Yo tengo una fundación que recibe por nombre FUVEDE, que es la Fundación Venezolana para la Prevención y Mitigación de los Desastres. Esta fundación pues emitió el certificado con miembros activos y protagónicos de la comunidad, en los que el Consejo Comunal
tiene su participación activa y la tuvo en aquel momento. Perdón, yo me había confundido. Esto lo hicimos en el 2018, correcto. Lo hicimos antes de la tragedia, nos frenó un poquito la tragedia y se ha venido retomando. Aquí está la juramentación de la Brigada de Emergencia y Desalojo. Esta es la foto del cierre final, donde están todos los involucrados. Lo importante fue que fue logrado sin costo, sin costo. Ahora bien, bueno, este soy yo, muchísimas gracias. Esto es todo lo que le quiero presentar.